buenos días. Estamos a día jueves, en una semana especial aquí en España, dado que ayer ha sido festivo y lo será mañana también. Aún así, nos reencontramos cada día para este devocional y también para encontrarnos con el Señor. Nuestra lectura, en este caso, volviendo al libro Lo Asombroso del libro de Job, que es el libro que estamos comentando en estos devocionales, pues nos lleva el texto a Job 7, versículo 17. ¿Qué es el ser humano para que lo engrandezcas, para que pongas en él tu corazón, y lo visites todas las mañanas y cada momento lo pruebes? ¿Cuándo apartarás de mí tu mirada y me soltarás para tragar siquiera mi saliva? Aunque haya pecado, ¿qué mal puedo hacerte, guardián de los humanos? ¿Por qué me pones por blanco tuyo hasta convertirme en una carga para mí mismo? ¿Y por qué no borras mi rebelión y perdonas mi iniquidad? Pues pronto dormiré en el polvo, y aunque me busques temprano, no existiré. Job dejó de hablar con Elifaz y habló directamente con Dios a partir del versículo 12. Aunque Job había vivido una vida recta, estaba comenzando a dudar del valor de haber vivido así. Al hacerlo se estaba acercando peligrosamente a sugerir que a Dios no le importaba y que no estaba siendo justo. Más tarde, en el capítulo 38, Dios reprobó a Job por esa actitud. Satanás siempre explota estos pensamientos para conseguir que abandonemos a Dios. Nuestro sufrimiento, como el de Job, puede no ser resultado del pecado, pero debemos tener cuidado de no pecar como resultado de nuestro sufrimiento. Job ha tenido dos razones para hacer su sorprendente pedido de que Dios le deje tranquilo. El versículo 16. La primera ha sido la miseria de su vida llena de dolor, versículos 1 al 5, y la segunda, la certidumbre de su próxima muerte, versos 6 al 10. No tiene ya nada que perder, pero de lo que tiene que quejarse es que de Dios, lejos de dejarlo tranquilo, lo trata como si fuera uno de los monstruos legendarios de las profundidades. Menciona el mar, la palabra yam, o el monstruo marino, tamín, que tuvo que ser frenado por Dios. Es ridículo que Dios imagine que Job pueda representar una amenaza a su universo, pero igualmente recibe la misma atención que las fuerzas del caos, según sugiere en el versículo 12. ¿Acaso soy yo el mar o un monstruo marino para que me pongas vigilancia? Job sentía profunda angustia y amargura y habló sinceramente con Dios sobre sus sentimientos para dejar salir sus frustraciones. Si expresamos nuestros sentimientos a Dios, podremos manejarlos sin estallar con palabras duras y acciones, posiblemente hiriendo a otros y a nosotros mismos. La próxima vez que las emociones fuertes amenacen con abrumarte, exprésalas abiertamente a Dios en oración. Esto te ayudará a obtener una perspectiva eterna de la situación, capacitándote mejor para lidiar con ellas constructivamente. Ahora leemos en la página 159. ¿Qué es el hombre? Bueno, Job ya ha evidenciado a sus amigos, a los cuales comparó con fuentes sin agua, arroyos secos y hombres injustos y despiadados, egoístas. En esta amarga parodia del Salmo 8, Job vuelve al tema de lo desproporcionado. En el Salmo ¿Qué es el hombre?, expresa la maravilla del ser humano y es una referencia que hacemos al Salmo 8. En este caso
aparentemente insignificante en la escala del universo. Sin embargo, es objeto del interés del Dios Todopoderoso. Y esta pregunta que nos suena precisamente de ese salmo tan especial, aquí surge, pero en Job tiene una actitud distinta. ¿Por qué? Porque empieza con una reprimenda a Dios, de que la preocupación de Dios por los seres humanos no ha sido para el beneficio de ellos, sino para realizar un escrutinio cruel, un examen perpetuo, una crueldad inexplicable, un entorno sádico. Sin embargo, la pregunta planteada en el versículo 7 del verso 17 y 18 es una de las más significativas que formula Job. ¿Qué es el hombre? Y en el mismo pasaje menciona 4 verdades trascendentales que revelan la manera en que Dios se relaciona con él. A. Lo engrandezcas. Anticipándose a las palabras del Salmo 8.5, le has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Es una referencia directa al primer estado del hombre en el Edén, antes de su caída en el pecado. El hombre se convierte en esclavo al servir a aquel a quien obedece. Pablo lo describirá en Romanos 6:16, y esta verdad es confirmada por la enseñanza del Señor Jesucristo en Juan 8:31 al 36. Adán cedió su lugar a Satanás sobre las obras que Dios le confió al obedecer a la mentira. Por lo tanto, Satanás usurpó ese lugar como rey de las tinieblas y Dios de este siglo. Sin embargo, en Hebreos 2:5 al 10 se nos revela el mundo venidero, sujeto no a los ángeles ni a Satanás, sino a Jesucristo, quien se hizo voluntariamente un poco menor que los ángeles, semejante a nosotros, los hombres, para experimentar la muerte y liberarnos del poder del que tiene el imperio de la muerte mediante el poder de su resurrección. El pasaje elegido por el Espíritu Santo para transmitirnos esta preciosa enseñanza no es otro que la pregunta formulada por Job, la cual luego es ampliada por el salmista y finalmente nos presenta al último Adán, triunfante sobre el pecado y la muerte. Romanos 5:12 al 19. Por lo tanto, del mismo modo en que el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a toda la humanidad, por cuanto todos pecaron. Antes de la ley ya había pecado en el mundo, pero como no había ley, el pecado no se imputaba. No obstante, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, también sobre los que no habían pecado de un modo semejante a la rebelión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como el delito, porque si por el delito de uno muchos murieron, la gracia y el don de Dios abundaron para muchos por la gracia de un hombre, Jesucristo. Romanos 5:12 al 17. No obstante, Job emplea esta expresión para hablar de sí mismo y de la grandeza que alguna vez poseyó, pero de la cual ahora ha caído. Punto B. Pongas sobre él tu corazón. Esto es, lo ames, lo hagas objeto de tus más caros afectos. Esta verdad tan sublime, confirmada por el Señor mismo al decir, de tal manera amó Dios al mundo, nos prueba su amor con el mayor de los dones, que ha dado a su Hijo unigénito. Tal amor nos abruma por su dimensión inaccesible a nuestra comprensión. Dios ha puesto sobre nosotros su corazón. Y agrega, lo visites todas las mañanas. Esta referencia a su experiencia personal,
que él describe en Job 1, 2 al 5. Recordad y notad, hay una errata en el libro actual porque pone Job 28. Hay que corregir esto. Job 1, 2 al 5 nos cuenta cómo Job cada día se levantaba para encontrarse con Dios y ofrecer sacrificios por sus hijos. Disfruta una comunión íntima con Dios, así como nuestros padres en el jardín al principio. Es cierto que no vemos físicamente a Dios, pero le sentimos, creemos en su presencia y cantamos el viejo himno: a solas al huerto yo voy, cuando duerme aún la floresta, y en quietud y paz con Jesús estar, oyendo absorto allí su voz. Él conmigo está, puedo oír su voz, y que suyo dice seré, y el encanto que hallo con él allí, con nadie tener podré. Por gracia de Dios, esta gloriosa experiencia podemos disfrutarla cada día si es que andamos en luz, como Él está en luz, agrega Juan en su capítulo 1. Y finalmente, lo pruebes. Sí, Dios vela sobre el hombre en un cuidado permanente, se deleita en tener comunión con Él, pero está realizando en él una obra de perfeccionamiento en todo momento para formar el carácter de Cristo. El mismo Job reconoce que está siendo probado. En el capítulo 23, verso 10, a semejanza del oro, el gran joyero, mediante esta prueba, elimina las escorias de su persona. Y esto es tan hermoso porque es la obra de Dios quien está engrandeciendo al hombre para hacerlo coheredero con Cristo. Porque Él amó y ama con amor eterno y tiene puesto su corazón sobre Él, velando y probándolo cada día. Esto llega a ser para Job incluso causa de fastidio en el capítulo 7, versículo 19 al 21. De la misma manera que los adolescentes se fastidian del cuidado de sus padres y se cansan de escuchar sus consejos y recibir sus correcciones, manifestando su rebeldía. Job responde al Señor: ¿hasta cuándo no apartarás de mí tu mirada? ¿Por qué? Porque acaba mi padre este párrafo: Job está enfermo. Oh, qué triste situación que podemos también nosotros experimentar y de esta manera reaccionar inadecuadamente a la prueba que está haciendo de nosotros mejores personas para gloria de Dios. Oh Padre amado, gracias por el testimonio de Job. Nos duele verle hundido en esa miseria de sentimientos encontrados que le llevan a quejarse en tu presencia. Quisiéramos aprender de él para abrir nuestros corazones de la misma manera delante de ti, pero a su vez aprender de él para no cometer sus errores, recordando que aún en la prueba y en el dolor y en el sufrimiento, tú estás presente y estás llevando a cabo una tarea purificadora en nuestras vidas. Ayúdanos a tener esta aceptación, esta visión y también a vivir agradecidos. En tu nombre, amén. Manteneos bendecibles y os espero mañana, viernes, para una última breve lectura en este precioso libro. Que Dios os bendiga.